Capítulo 1. Cuando muere una persona. El temor a la muerte, señores, no es más que pensar que uno es sabio cuando no lo es. Quien teme a la muerte se imagina conocer algo que no conoce. Nadie puede decir que la muerte no resulte ser una de las mayores bendiciones para un ser humano. Y sin embargo, los hombres la temen como si supieran que es el mayor de los males. Sócrates. Vivimos en una sociedad que desafía la muerte o la niega. Combatimos y repelemos a la muerte. Nos apresuramos a terminar con nuestro duelo y tenemos prisa por volver a la normalidad. Esta actitud provoca que el proceso de duelo sea más difícil y desconcertante para los sobrevivientes, ya que niega la importancia y profundidad de sus sentimientos. No hace mucho tiempo la muerte se consideraba como una parte normal del ciclo de la vida. La mayoría de las personas moría en casa, rodeada por la familia y los amigos. Los niños presenciaban el proceso de la muerte y participaban en el funeral y los ritos del entierro. Actualmente, muchos de nuestros esfuerzos por prolongar la vida o minimizar el dolor ocasionan serios daños emocionales en todos los aspectos. Lo más factible es entonces que nos quedemos con una pena sin resolver. La despersonalización de la muerte. Más del 60% de las muertes ocurre en instituciones tales como hospitales y asilos. Con los avances de la medicina moderna y las heroicas medidas de que disponemos para prolongar la vida, a un gran número de personas se le traslada precisamente a la sala de emergencias del hospital más cercano, donde se le deja en manos extrañas para que por medio de atemorizantes piezas de maquinaria tecnológica se le apliquen choques, se le coloquen monitores, se le inyecte, se le revise, sin consideración alguna y aísle mientras está muriendo. A la familia y a los amigos no solo se les excluye la presencia del ser querido, sino que con frecuencia se les niega el derecho a tomar decisiones acerca de las medidas que deben adoptarse para conservar la vida. A la persona que está en agonía tampoco se le consulta o informa sobre lo que se le está haciendo. En vez de considerarse como una parte natural e inevitable del ser humano de estar vivo, a la muerte se la contempla como un enemigo al que hay que conquistar a cualquier costo. Después del fallecimiento, se lleva el cuerpo a un depósito de cadáveres o a una agencia funeraria donde otros extraños lo embalsaman, lo visten, lo perfuman y lo arreglan con cosméticos para dar la apariencia de que sigue luciendo vivo. Ello implica más negación. En contraste, por ejemplo, a finales del siglo XIX, menos del 20% de los estadounidenses moría en hospitales. Lo más común era que la gente muriese en el lugar donde había habitado la mayor parte de su vida. Con frecuencia, la persona se daba cuenta de la proximidad de la muerte, a menos que falleciera por un accidente o una enfermedad repentina. Esta percepción le daba la oportunidad de terminar los asuntos emocionales de su vida en un ambiente familiar. En las últimas horas, los miembros de la familia y los amigos solícitos lo rodeaban para decirle adiós. Ni entonces ni ahora se podían prever todas las muertes. Antes de la avanzada tecnología médica, la vida también incluía muchos fallecimientos repentinos, intempestivos. Bebés y niños pequeños morían víctimas de enfermedades infantiles o de accidentes. Las mujeres morían al dar a luz. Los hombres perdían la vida en guerras o accidentes. Preciados animales eran sacrificados para satisfacer necesidades alimenticias. Después del fallecimiento, los miembros de la familia se ocupaban del entierro. Las mujeres lavaban y vestían el cadáver, mientras los hombres construían el ataúd y excavaban la tumba. Interesante oportunidad para cumplir con las últimas obligaciones hacia el miembro desaparecido de la familia. Aceptar el fin de la vida de una persona y decirle adiós con amor y solicitud. A menudo se enterraba el cuerpo en los terrenos de la casa, donde los sobrevivientes continuaban considerando al fallecido como parte de su ambiente. Durante los primeros días después del deceso, amigos y vecinos proporcionaban alimentos y apoyo a los dolientes. En las antiguas costumbres rurales que se seguían en los casos de muerte y duelo, el acercamiento de cada miembro de la familia con el que fallecía ayudaba a los sobrevivientes a contemplar la muerte como algo natural, a aceptarla como parte del ciclo de la vida.
no como un acontecimiento extraño y terrible, sino como parte de la vida. Desafortunadamente, hemos perdido el contacto personal en los ritos mortuorios. Con el traslado de la población a las ciudades para trabajar en fábricas, se inició el desarrollo de la negación cultural de la muerte. Los hospitales se convirtieron en un lugar al cual acudir para recuperar la salud. La profesión médica empezó a enfocar en la muerte como un fracaso y aceleró los esfuerzos para combatir ese enemigo. Con tecnología cada vez más refinada, sofisticados medicamentos, cirugía y maquinaria. Este empeño prolonga los últimos días o meses de vida. Al aumentar el número de personas que ingresaba a los hospitales, primero el personal médico y después los familiares asumieron de manera negativa la inminencia de la muerte. La persona en agonía empezó a ver a la muerte como un enemigo y a luchar en su contra. La lucha por la vida ante circunstancias adversas siempre ha sido la última batalla perdida, el último fracaso. La comunicación entre el ser querido y los miembros de la familia también se fue modificando. La verdad cambió en un intento por no afectar los sentimientos de la persona. Las mentiras se introdujeron en el proceso del fallecimiento. Los doctores mentían, las enfermeras mentían, los miembros de la familia mentían y a la larga la persona en agonía también mentía. El tema se volvió tabú, encubierto con secretos y engaños. Todo el mundo fingía que la muerte era algo irreal, una ilusión. Los parientes ya no permanecían atentos a un lado de la cama, sino que iban y venían, de acuerdo con las horas de visita del hospital. No obstante, muchas personas tienen miedo a morir solas o entre extraños, sin amor y sin cuidados. Asimismo, nos atemoriza el sabernos dependientes o el sufrir dolores intolerables, así como morir por asfixia o ahogo. Como la negación de la muerte, estos temores son muy razonables, especialmente entre los residentes solitarios en los asilos o para la persona seriamente enferma, en una cama de hospital, que se pregunta cuándo será la próxima visita de sus seres queridos. En la década de 1960, en un intento por revertir esta corriente de muerte en un medio desconocido, se inició en Inglaterra el movimiento hospicio, el cual está obteniendo gran popularidad en los Estados Unidos de América. El principio de un hospicio u hospice favorece el fallecer nuevamente en casa, rodeado por los miembros de la familia. Personal calificado proporciona apoyo e información a toda la familia. Con el debido asesoramiento estimulan la condición franca y honesta. También creen en un control razonable del dolor, de tal manera que la persona pueda recibir a la muerte tan cómodamente como sea posible. En los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Cáncer, National Cancer Institute, patrocinó hace unos cuantos años algunos de estos hospicios como proyectos de demostración. Llegaron a ser tan populares que la mayoría de las ciudades de este país cuentan ahora con todo un programa de atención de este tipo. Dada la intensa actividad con que vivimos ahora, la mayor movilidad y la separación de los miembros de la familia, la muerte ya no forma parte de nuestras vidas. Incluso, si un miembro de la familia está a punto de fallecer, este acontecimiento no interfiere en la realidad cotidiana de un hijo o una hija que vive a más de 3,000 kilómetros de distancia. El hijo o hermano lejano no participa en la muerte inminente y puede sentir que le está sucediendo a otra persona, a un extraño. Es posible que asistan al funeral, pero este tiene ya un toque de irrealidad y carece de un enlace verdadero. Un funeral, sin embargo, nos acerca a la percepción de la muerte de forma desagradable. Cuando vemos o participamos de algún modo en la muerte de otra persona, experimentamos una sensación de pérdida de nosotros mismos. Empezamos a pensar en nuestra propia muerte futura. Nos dolemos por el fallecido y por nosotros mismos. Gran parte de estos sentimientos son profundos e intensos, y la confusión con que se experimentan durante el periodo del duelo proviene de esa mezcla de emociones, la de perder a la otra persona, y al mismo tiempo alegrarse de que haya sido ella la que murió y no uno mismo. Esta conciencia de uno mismo es la causa de que los amigos y los vecinos se sientan frecuentemente tan incómodos al expresarte sus condolencias. Inconscientemente se alegran de no estar pasando por el dolor de haber perdido a un ser amado. Al observar tu dolor, se ven obligados a imaginarse a sí mismos en una situación similar.
a pensar lo que sería perder a un padre, un cónyuge o un hijo. También pueden empezar a meditar sobre los límites de sus propias vidas. Es muy posible que su compasión sea sincera, pero se sienten culpables por alegrarse de que la pérdida no sea suya. Estas emociones conflictivas son una parte natural de la idea de la muerte. El reconocimiento de las mismas te será útil al verte frente al duelo de un amigo o el tuyo propio. Negación de nuestras emociones. El tabú que actualmente impera en Estados Unidos, por ejemplo, acerca del tema de la muerte, tiene implicaciones de trascendencia tanto para los que mueren como para los sobrevivientes. Aquellos que se acercan al final de sus vidas se privan de poner en orden los asuntos pendientes en sus relaciones, como el despedirse y pedir y otorgar perdón por agravios dados y recibidos durante sus vidas. Es muy difícil cumplir con estos deberes necesarios si la persona con la que tratas de hablar responde a tu esfuerzo diciendo: mira, tú no te vas a morir, así que no quiero escuchar una palabra más. La negación de la muerte puede parecer una fórmula para suavizar nuestro dolor, pero de hecho el efecto es el opuesto. Cuando negamos la muerte, también negamos una parte importante de la existencia auténtica. La muerte es una consecuencia natural de la vida. Nadie escapa a ella. La existencia nos proporciona una variedad de experiencias. Pasamos buenos y malos ratos. Tenemos periodos de tristeza, desilusión, frustración, aflicción, así como de alegría, amor y felicidad. La muerte es una experiencia más. Casi todos nosotros buscamos la felicidad y eludimos los sentimientos dolorosos o negativos. Vivimos en el mito brumoso de que la felicidad es el único estado de existencia aceptable. El filósofo francés Philippe Ariès observa que se ha convertido en deber moral y obligación social el contribuir a la felicidad colectiva, evitando cualquier causa de tristeza o tedio, dando la impresión de ser feliz, incluso en las etapas de desesperación más profunda. La felicidad continua es el mandato tácito en nuestras vidas, pero este objetivo es ilusorio. Nadie es feliz todo el tiempo. Las experiencias dolorosas en nuestras vidas propician nuestra maduración. Nos volvemos más sensibles, desarrollamos empatía e interés por otros en situaciones similares y aprendemos más acerca de nuestros propios valores y emociones. La enfermedad y la muerte no son acontecimientos felices, y debido a que contrastan en forma tan aguda con nuestra persecución irracional de la felicidad, se niegan por ende en nosotros mismos y en los demás. El sufrimiento se considera malsano. Cuando está cerca de alguien que sufre, la gente se siente incómoda. Hoy en día, a la persona afligida le es muy difícil encontrar el apoyo necesario que le ayude a resolver su pena. Es imprudente que le pidas a alguien que escuche tu llanto y tus lamentos. Es posible aún que te rechacen algunos amigos que desconocen la forma de ayudarte. A pesar de estos temores, yo te incito a que extiendas la mano y pidas ayuda cuando la requieras. Existen personas cariñosas y solícitas que responderán a tus necesidades. Si la familia y los amigos no son la respuesta, cuentas con la opción de unirte a un grupo de autoayuda, donde otras personas en situaciones similares comparten tus sentimientos y temores y o frustraciones. En todas las ciudades importantes hay grupos organizados y todo el tiempo se están formando otros nuevos. En Estados Unidos, por ejemplo, se cuenta con servicios y programas para viudas que proporcionan información acerca de seguros, inversiones financieras, recursos comunitarios y apoyo emocional. Hace varios años, en una importante ciudad de este país, se formó el grupo Padres de Niños Asesinados y se están iniciando otros en otras ciudades. Sus miembros dicen que en otras partes solo encontraron falta de apoyo, abandono por parte de la familia, amigos, compañeros de trabajo, los miembros de sus iglesias y el sistema de justicia criminal. Así fue como decidieron reunirse 2 veces a la semana y ayudarse mutuamente a lidiar con la angustia y el dolor de su duelo. Otro grupo llamado Amigos Compasivos tiene filiales en varias ciudades en los Estados Unidos. Este grupo apoya a los padres que han perdido a un hijo de cualquier edad, desde la infancia hasta la adultez. Estos solo son unos cuantos ejemplos de estos grupos. Existen otros para los sobrevivientes del suicidio, para los padres con hijos mortalmente enfermos y mucho más.
Si en tu comunidad no encuentras una organización que se adapte a tus necesidades, empieza tú una. Es mucho más fácil compartir tu pena que tratar de sobrellevarla tú solo. Te ayudarás a ti mismo y a otros al mismo tiempo. Comienza por las redes sociales. Sentirás un gran alivio al despojarte de esa carga. Pasos para la despedida. El luto no es una enfermedad. Es un proceso normal y natural que permite que la separación se convierta lentamente en una realidad. En esos terribles primeros días, cuando te sientes aturdido por la postración y la incredulidad, el rito del servicio funerario cumple con el propósito de mantenerte ocupado, de procurarte el apoyo de los seres queridos y de proporcionarte tiempo para empezar a reconciliarte con tu pérdida. La ceremonia del funeral facilita en cierta forma la aceptación de la realidad de la muerte. La notificación a parientes y amigos, la elección de una agencia funeraria, del féretro, ropa, música y del tipo de sepelio son actividades necesarias y que requieren que se les dedique tiempo. Es posible que durante estas preparaciones te sientas como si estuvieses soñando, pero la preocupación te obliga a ser práctico, a tomar decisiones y a permanecer en contacto con las responsabilidades cotidianas. El rito del velatorio proporciona un ambiente seguro y de apoyo para aquellos que tenían la relación más cercana con la persona fallecida. Es un espacio para expresar sus sentimientos y recibir respaldo de los demás. El sepelio es la ocasión para reconocer y honrar públicamente al ser querido. La locución generalmente la pronuncia un sacerdote, rabino, ministro o miembro de la familia. Esta es la despedida final al cuerpo físico de la persona que conociste y amaste. Ahora solo queda su recuerdo. En los países o en las regiones en que se acostumbre embalsamar el cuerpo, algunos directores funerarios comprenden la necesidad de un adiós más personal y permiten a las familias que lo solicitan que participen en la preparación del cuerpo. Recuerda, las ceremonias del pésame y el sepelio son un rito de separación para los vivos, una oportunidad para reconciliarte con la realidad de la muerte, un final. Los servicios funerarios con el féretro cerrado y una fotografía favorita del difunto se están volviendo más populares. Recientemente asistí a una hermosa ceremonia fúnebre para la madre de un buen amigo, donde estaban a la vista sus pertenencias personales especiales, incluyendo sus palos de golf y un sombrero que le encantaba. Miembros de la familia y amigos escribieron y leyeron en voz alta oraciones personales. A otros asistentes se les invitó a compartir con los demás sus recuerdos de la fallecida. Se tocó su música favorita. Una pieza fue el villancico navideño de Noche de Paz, aun cuando el funeral tuvo lugar a mitad del verano. Después se sirvió un té informal y se formó una fila de parientes que permitió a los asistentes expresar sus condolencias y ofrecer apoyo. Un amigo artista cuya salud había sido precaria durante algún tiempo planeó que se celebrara una fiesta en su casa varias semanas después de su muerte. Se invitó a sus amigos más cercanos y se sirvieron sus platillos favoritos. Se exhibieron fotografías de su obra y sus proyectos artísticos. Su personalidad parecía estar presente. El acontecimiento se convirtió en una celebración de la creatividad y belleza que había proporcionado al mundo, así como en una ocasión para lamentar su muerte. En contraste, estuve presente en el funeral donde los miembros de la familia estuvieron aislados en una pequeña habitación durante la breve ceremonia en la agencia funeraria y después se trasladaron solos al cementerio. Como resultado, perdieron la oportunidad de recibir el apoyo de aquellos que habían hecho el esfuerzo de acudir para acompañarlos. Los niños necesitan participar en el duelo. Uno de los peores errores que podemos cometer consiste en impedir que los niños participen en los rituales del funeral, el entierro y el dolor asociado con la muerte. En el pasado, cuando la mayoría de los niños crecían en granjas, la muerte era un incidente normal. A los animales se les sacrificaba para alimento, a veces otros animales los atacaban y mataban, o morían sus crías. El nacimiento y la muerte se tomaban como algo habitual. Por cierto, no siempre libres de pena, dolor y duelo, pero como experiencias naturales. Los niños presenciaban estos sucesos y aprendían a aceptarlos como una parte normal de la vida, no como algo atemorizante.
Los niños de hoy, quienes crecen en la ciudad apartados de la realidad natural de la muerte, podrían estar totalmente impreparados para lidiar con la muerte de un padre o un abuelo. Cuando los niños tienen conocimiento de una muerte, se debe aprovechar la oportunidad para hablar con ellos francamente acerca de lo que significa la muerte y lo que sienten ellos al respecto. La primera ocasión ideal para esto sería el funeral de un pariente lejano o una persona conocida. A partir de ella podemos alentar a los niños a que examinen y hablen acerca de sus sentimientos. La discusión abierta sobre la posibilidad del fallecimiento de cualquiera de los miembros de la familia debe ser un proceso continuo. A todas las preguntas se debe responder honesta y sinceramente. Asimismo, es necesario revisar las opciones sobre el destino final del cuerpo, como la donación de órganos para trasplantes y las preferencias por el entierro o la incineración. Los niños deben participar en los planes acerca de las enfermedades cardíacas o el cáncer, el hogar para niños o un programa de rehabilitación de drogas. Disposiciones finales. Los arreglos financieros que cubran la muerte de uno o ambos cónyuges se debe hacer con toda anticipación. Por ejemplo, cuando es necesario formular planes para la custodia de los menores. En esas conversaciones familiares se debe incluir a los niños en cuanto tengan la edad suficiente para comprender la información. Es indispensable hacer testamentos y revisarlos regularmente. También es muy conveniente llevar un expediente especial sobre los beneficios de seguros, planes de pensión, seguro social e inversiones. Esta información se debe discutir y actualizar por lo menos una vez al año y se deberá revisar el expediente cuando sea necesario. La muerte puede ser aún el último tabú en nuestro país, pero para los sobrevivientes, la tarea de ordenar el caos de papeles de negocios, preocupaciones monetarias, impuestos sobre propiedades y posiblemente el verse obligados a vender el hogar de la familia y mudarse, puede ser la herencia más cruel que dejes detrás de ti. El no querer ocuparse de estos asuntos equivale a negar la realidad de la muerte. No podrás evitar el sufrimiento de tus seres queridos, pero sí les puedes ahorrar parte del enojo y frustraciones por aquellos aspectos económicos y financieros que sigan a tu muerte. Esto se aplica tanto a los hombres como a las mujeres, padres e hijos adultos. Infórmate sobre estos asuntos ahora, mientras todavía puedes hacer algo al respecto. Ofrecimiento de consuelo. El duelo no termina con el funeral, apenas empieza. El duelo es intensamente personal. No hay dos personas que sufran igual. Durante las semanas y meses que siguen a una pérdida, algunos de los sobrevivientes expresarán con el llanto sus emociones profundas. Otros reflexionarán en silencio. Al ofrecer apoyo y consuelo a un amigo o pariente que sufre, es importante evitar las trivialidades y las frases trilladas. No des consejos o explicaciones. La muerte es un misterio. Nadie comprende por qué ocurre un deceso o cómo se determina el momento en que sucede. El tratar de explicarlo solo interfiere con el dolor de los afligidos, especialmente si la explicación suena superficial o carente de sinceridad. La mejor forma de brindar apoyo a los amigos consiste en dejarlos saber que estás ahí. Tal vez tomar sus manos y escucharlos. Escucha atenta y activamente. No cuentes tus propias experiencias. Simplemente es importante que estés ahí con ellos, que estés para ellos. Siempre se agradecerá que les lleves alimentos o bebidas o realices algunas diligencias. En el apéndice al final del libro se anotan algunas sugerencias para brindar apoyo en caso de duelo. Se requiere mucho amor y sensibilidad para propiciar que tu amigo exprese su dolor en la forma en que le sea más benéfica. Recuerda que es esencial que exprese su pena. La supresión de los sentimientos solo le conducirá a problemas físicos y emocionales posteriores. Comprensión de tu propio dolor. Cuando muere alguien a quien amas y no te sientes normal, es posible que te preguntes qué es lo que está mal en ti, pero no eres tú quien está mal. Lo que está equivocado es la presente actitud social hacia la muerte. Las influencias culturales son sutiles pero poderosas. En la actualidad los seres humanos desconocen el significado del duelo. Se preguntan qué es lo normal, cuánto tiempo durará. Piensan que alguna vez volverás a sentir alegría por la vida. Sí,
Con el tiempo volverás a la vida normal, a una vida propia completa. Por supuesto, esto no ocurrirá al día siguiente del funeral. Cuanto más cercana y compleja haya sido tu relación con la persona que murió, más doloroso, complicado y prolongado será el proceso de despedida. La despedida lleva tiempo. Por ello es muy importante comprender en qué consisten los pasos de este proceso, las emociones conflictivas que puedes sentir y además que estés consciente de que estás elaborando tu duelo en la forma que es necesaria para ti. Sé amable y gentil contigo mismo.